Buenos días para todos, siendo las 8:42 de la mañana del 15 de abril del año 2024, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Cúcuta instala la presente diligencia que se sigue bajo el Código Único de Investigación 54-001-60-011-34-2023-02852 y número interno asignado por el Centro de Servicios 2023-2145. Que se sigue en contra de Josué Manuel Castañeda Ardila y Franklin Steiner Cuadros Álvarez. La audiencia que se está solicitando en esta oportunidad es una libertad por vencimiento de términos por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Para darle continuidad a la presente diligencia, se le da el uso de la palabra a partes e intervinientes conectados para su presentación. En primer lugar, por parte del delegado de la Fiscalía. Gracias, señoría. Muy buenos días para usted y los demás presentes en esta audiencia virtual. Lurvin Eduardo Yaruro Pérez, en calidad de fiscal primero seccional de Tibú. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se le da el uso de la palabra a la defensa para su presentación. Muy buenos días, su señoría. Tengo usted un cordial saludo extensivo para el señor fiscal de más interviniente en esta diligencia que nos convoca el día de hoy por la defensa y solicitante de Khaled González Ortega, identificado con cédula de ciudadanía número 1033-770-669 Bogotá, tarjeta profesional 289-033 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, su señoría, correo electrónico te-lac-06@hotmail.com. Teléfono celular 316-450-6619, dirección física de notificaciones, Avenida Quinta B, número 3-61, Prado del Este, Cúcuta. Gracias. Gracias, doctor. Una pregunta. ¿Está actuando como abogado de la Defensoría o como abogado contractual? No, en este caso es contractual, doctor. ¿De ambos procesados? De ambos procesados. ¿Y ya se le reconoció personería jurídica al interior de este trámite? Sí, su señoría, en el juzgado de conocimiento también. ¿En diligencia de qué fecha, doc, para revisar? Como tal, ¿en qué audiencia se me reconoció personería? Ok, pero revisando los elementos que envió, el 19 de octubre del 2023 aparece como abogado defensor. Y ese día se indica, la señora juez reconoce personería jurídica para actuar dentro del presente al doctor Jair Khaled González como defensor contractual. Por lo tanto, el doctor Guillermo Anduquia, que hizo conexión por la defensoría, queda desplazado. Es decir, desde el 19 de octubre del 2023, conforme el acta de la audiencia aportada ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, se le reconoció personería jurídica al doctor Jair Khaled González para ambos procesados. Ahora sí, dejando esa constancia, se le da el uso de la palabra a los procesados para su presentación. En primer lugar, se presenta el señor Franklin Steiner. Por favor, indique nombre completo, cédula y dónde se encuentra detenido. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Franklin Steiner Cuadros Álvarez, número de identificación 1093912-826. Me encuentro en el penal de La Muerte de Cúcuta. Muchas gracias. Por favor, se presenta el señor Josué Manuel. Muy buenos días. Mi nombre es Josué Manuel Castañeda Ardila, número de cédula 1-119-817-709. Me encuentro en la Madera de Cúcuta. Muchas gracias. Ya pueden silenciar el micrófono. Se inicia con la verificación de la citación realizada por parte del Centro de Servicios para esta diligencia. Se observa que al interior del expediente digital, mediante oficio 5.979, se citó el 9 de abril del 2024 al delegado de la Fiscalía Primera Seccional, doctor Lurwin Eduardo Yaruro, quien se encuentra conectado. Asimismo, frente al Procurador Judicial 89, doctor Juan Carlos Arturo Chávez, también se libró la citación al correo jcarturo@procuraduría.gov.co y al correo mberardinelli@procuraduría.gov.co. Frente a abogado defensor, doctor Jair Khaled, quien se encuentra debidamente conectado. Ambos procesados se solicitó la remisión y están debidamente conectados. Y víctimas, no hay datos de citación. Sin embargo, en atención al tipo penal que se está investigando,
no parece que existan víctimas. Sin embargo, se le pregunta al delegado de la Fiscalía, ¿existen víctimas al interior de este trámite? En este proceso de, como es el, Bueno, teniendo en cuenta entonces que no hay víctimas bajo este radicado, se deja constancia que todas las partes intervinientes con interés en esta diligencia han sido debidamente notificadas de la realización de la misma. Y solo para aclarar, ok, todo el juzgamiento ha sido realizado en Cúcuta, sí. Perfecto, sí tengo competencia. Tiene el uso de la palabra entonces el abogado defensor para su solicitud. Muchas gracias, su señoría. Valga la oportunidad para señalar que la diligencia que hoy nos convoca tiene como finalidad solicitarle a su señoría se evalúe la posibilidad de otorgar la libertad provisional por vencimiento de términos conforme al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, específicamente el numeral quinto, cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Su señoría, como quiera que se trata de el delito de porte de armas de fuego de uso personal del artículo 365 del Código Penal, pues son los términos que hay que tener en cuenta, máxime cuando se está llevando a cabo se está adelantando el juzgamiento en el juzgado séptimo penal del circuito, su señoría. A tener en cuenta, pues, su señoría, que conforme a las sentencias 1198 del 2008, del magistrado Pinilla, sentencias en igual sentido del magistrado José Francisco Acuña Vizcayá, la sentencia AHP 1906 del 2018, con radicación 52704 del 11 de mayo del 2018, que pues establecen que los términos deben contarse o transcurren hacia adelante con lógica de sentido común, al igual que la sentencia de CTP 21643 del 2017, radicación 95621 del acta del 4-30 de diciembre del 2017 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, su señoría. Tenemos entonces que según los elementos materiales probatorios que sustentan esta solicitud, los cuales fueron allegados al despacho directamente compartidos desde el juzgado que correspondió al juzgamiento, es decir, a través del link del expediente del juzgado aportado por el juzgado séptimo penal del circuito con funciones mixtas de la ciudad de Cúcuta, tenemos que se presentó, su señoría, el escrito de acusación el 22 de agosto del 2023, su señoría. Para ello, pues, se consta en el documento que dice recibido, que está dentro de los elementos, y allí podremos ver que esta presentación se hizo el 22 de agosto del 2023, a eso de las 3:47 de la tarde, su señoría, en donde se anexa pues el documento que se señala como escrito de acusación. Dentro de ese escrito de acusación, su señoría, se tiene lo siguiente. En cuanto a los hechos jurídicamente relevantes, los podremos concretar de la siguiente manera, que dentro de la investigación se tiene que el día 25 de mayo del año 2023, siendo las 11:50 horas,
estando los policiales César Alfonso Rubiano Zavala y Byron de Jesús Velázquez Bravo en la vereda Matemango, corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, se observa la presencia de una motocicleta y sobre ella 2 hombres quienes al verlos procuran dar marcha atrás sin obtenerlo debido a que los uniformados les impiden la huida. El conductor del vehículo se identifica como José Manuel Castañeda Ardila, a quien se le encontró en la pretina de su pantalón un arma de fuego tipo pistola, marca Glock modelo 17, calibre 9 milímetros, número de serie borrado, funcionamiento semiautomático, fabricada en Austria con un cargador de capacidad para 17 cartuchos, 2 en su interior, mientras que al señor Franklin Steiner Cuadros Álvarez igualmente en la pretina del pantalón se le fue hallada una pistola de marca Sig Sauer, modelo P226, serial borrado, calibre 9 milímetros, funcionamiento semiautomático, fabricada en Alemania con un proveedor con capacidad de 17 proyectiles, 10 de ellos en su interior. Estos pues, son los hechos jurídicamente relevantes, no tenían permiso para portarlas. Inicialmente se tiene su señoría que asimismo, conforme a las actas allegadas a sus despachos, se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el juzgado promiscuo municipal de Tibú el día 26 de mayo del 2023, su señoría, y aquí es pues, un tema de suma importancia, su señoría, que quiero que pueda tener de presente, que es que el 26 de mayo del 2023, pues se hace la imputación, lógicamente, también de los delitos pues, por los que presuntamente iban a ser investigados estas personas, y en la imputación se les imputó, valga la redundancia, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, es decir, el artículo 366, su señoría, lo que en principio nos indicaría que este procedimiento pues habría sido delegado a fiscalías especializadas. Evidentemente fue así, su señoría. Esta investigación correspondió frente a esa imputación a la Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta, quien, pues, en donde la asistente de esta fiscalía era la doctora Gloria Estupiñán, su señoría, y aquí es lo que llama la atención de la defensa. ¿Por qué es importante esto? Ya lo voy a mencionar, su señoría, porque fíjese que dentro de los elementos materiales probatorios aportados, hay un elemento pues, que dice CAM Scanner 04 14 20 24 14.21. En ese documento, ¿qué vamos a encontrar, su señoría? Y es una solicitud que dice, que hace este suscrito defensor a la doctora Gloria Estupiñán, en correo gloria.estupiñán@fiscalía.gov.co, el 25 de julio del 2023, su señoría, en donde se adjuntó el poder para representar a estas 2 personas. Esto es importante, su señoría, porque aquí de pronto pudo haber una omisión por parte del funcionario de la Fiscalía al informar que el abogado era el suscrito, y ya informaremos por qué. Fíjese que el poder se adjuntó porque en principio esta Fiscalía era quien llevaba la investigación por lo anteriormente mencionado, que era que la imputación había sido por porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Y seguidamente en la imagen adjunta se tiene que la doctora Gloria Esther Estupiñán Roa responde a dicho correo el mismo 25 de marzo, el 25 de julio del 2023, en donde me allega lo solicitado, que era el acta de las audiencias preliminares. Allí está el correo, la doctora Gloria Estupiñán de la Fiscalía Octava Especializada, su señoría. Entonces, ha de decirse que desde un principio, pues este suscrito defensor presentó el poder ante la Fiscalía que adelantaba el juzgamiento y puso en conocimiento que se iba a asumir la defensa desde ese entonces, desde el 25 de julio del 2023. En ese sentido, su señoría, tenemos que se presenta lo siguiente. Dada la postura que pues, ya ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta las características de las armas incautadas, pues se tuvo que estas armas pues finalmente obedecían a armas de
de fuego de uso personal y no de uso privativo de las Fuerzas Armadas por sus características, porque precisamente se han establecido que estas armas, las armas incautadas literal, fueron de calibre en total, pues una vez hecho el peritaje y la parte técnica de los elementos incautados, pues fue de 7.65 milímetros con capacidad para 12 cartuchos, lo que llevaron a la Fiscalía a decir que eran armas de porte de uso personal, es decir, encuadrando la conducta en el tipo penal del artículo 365, fabricación, tráfico, porte de arma de fuego. Y es por ello, su señoría, es por ello que dentro de los elementos materiales probatorios también podremos observar lo siguiente, y es que dentro de un oficio enviado por la doctora Gloria Esther Estupiñán, se estableció lo siguiente: el lunes 18 de septiembre del año 2023, enviado al juzgado séptimo penal del circuito, en donde dice que para los conocimientos y fines pertinentes informa la etapa de juicio de la noticia criminal 5400-1600-1134-2023-02852, que por reparto correspondió al doctor Lurbin Eduardo Yaruro, fiscal primero seccional de Tibú, quien se ubica al correo lurbin.yaruro@fiscalía.gov.co. Esto porque en el sentido de que pues, se necesitaba citar e indicar que precisamente esa investigación ya no iba a ser parte de la justicia especializada, sino de la justicia ordinaria, esto es decir, de fiscalías seccionales, como lo es el doctor Lurbin aquí presente, su señoría. Pero fíjese, y causa curiosidad, que entre los adjuntos no adjuntó el poder que el suscrito había llegado con anterioridad, el 25 de julio del año 2023. Así las cosas, su señoría, tenemos, para ir en orden cronológico, que se citó audiencia de acusación, su señoría. Se tiene también dentro de los documentos anexos que se realiza la citación el día 22 de septiembre, lógicamente, después de haber recibido todos los elementos por la Fiscalía Octava Especializada, indicando que el doctor era el doctor Lurbin. Y fíjese, su señoría, que aquí en la citación se cita al doctor Christian Jürgensen como defensor de los dos procesados. En esta citación se fija la primera audiencia de acusación, que es para el día 27 de septiembre del año 2023 a las 10 de la mañana. Así las cosas, su señoría, la defensa considera que desde la presentación del escrito de acusación hasta esta fijación de primera audiencia, hasta esta fecha, es decir, desde el 22 de agosto del año 2023 al día 27 de septiembre del año 2023, pues habían transcurrido 36 días a favor, que pues deben ser contados, su señoría, en favor de los procesados y no en contra, por las razones ya anteriormente descritas. ¿Qué sucede, su señoría, el día 27 de septiembre del 2023? Pues lógicamente, como constan las actas allegadas, se aplaza esta audiencia por las razones ya mencionadas, que pues se citó a un defensor que no era, habiéndose presentado al poder con mucha antelación, y se fijó como fecha para el 17 de octubre del 2020, y es aquí donde yo creo que hubo de pronto un error de digitación, y en el acta del despacho se puso 19 de octubre, pero realmente fue que la audiencia se hizo el 17 de octubre del 2023. Lo que quiere decir, su señoría, que desde el 27 de septiembre del 2023 hasta la fecha del 17 de octubre del 2023, habían transcurrido 20 días más, su señoría, que deben ser contados a criterio de este defensor en favor de los procesados. ¿Qué ocurre el 17 de septiembre, su señoría? Se aplaza la audiencia porque no conectaron a los procesados. Allí es donde, pues como usted leyó en las actas, pues yo me pude conectar a esa audiencia precisamente tras haber sabido que no me había sido citada la fecha anterior. Concurrí a la nueva fecha y se me reconoció poder
me tocó pues enviar poder nuevamente, el mismo que ya había enviado a la Fiscalía Octava, porque como le manifiesto su señoría, siempre he estado muy pendiente del proceso y razón por la cual se acudió a la Fiscalía en la cual se estaba adelantando la investigación, y se me reconoce por parte de ese despacho del Juzgado Séptimo en audiencia el 17 de octubre el poder pues, que ya había sido allegado, y esos son las razones pues, por las cuales se aplazó la audiencia, porque no conectaron a los procesados, su señoría, el 17 de octubre del 2023. Seguidamente, en esa audiencia se fija en estrados para el día 16 de noviembre del 2023, la nueva fecha de acusación, su señoría, por lo que deben contarse hacia adelante los 30 días que hay que transcurrieron desde el 17 de octubre del 2023 al 16 de noviembre del 2023. Su señoría llega al día 16 de noviembre del 2023 y conforme a las actas que reposan, que fueron corridas traslados a su despacho del señor fiscal, pues esta audiencia no se lleva a cabo. Debe ser consciente el suscrito defensor que se encontraba con percances de salud. Se fijó se solicitó aplazamiento. Cabe mencionar que dentro de la constancia, pues no creo que pues lo hayan dejado ahí, pero hay que ser honestos y a través de la Secretaría de dicho despacho se me informó que pues tampoco habían conectado los procesados. Sin embargo, pues debe ser dejar claro que estos términos, es decir, desde el 16 de noviembre hacia adelante, pues no deben ser contados porque el suscrito defensor se encontraba con incapacidad médica, por razón por la cual no pude asistir el 16 de noviembre, fijándose nueva fecha para el 30 de enero del 2024, su señoría, y es aquí el 30 de enero del 2024 donde se reinician los términos, señora juez. El 30 de enero del 2024 se aplaza nuevamente la audiencia de acusación porque no conectan a los procesados y se fija nuevamente fecha para el 14 de febrero del 2024. Aquí sí se sumarían 15 días a favor, su señoría, que transcurren desde el 30 de enero del 2024 al 14 de febrero del 2024, días a favor de los procesados. El 14 de febrero del 2024 se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación en debida forma, todas las partes se conectan y se fija audiencia preparatoria para el día 1 de marzo del 2024. Es decir, del 14 de febrero del 2024 al 1 de marzo del 2024 transcurrirían 16 días a favor de los procesados. El 1 de marzo, su señoría, fecha para realizar o llevar a cabo audiencia preparatoria, se aplaza esa diligencia debido a que nuevamente el IMPEC no conecta a los procesados. Esa fue la razón por la cual se aplazó nuevamente la audiencia el 1 de marzo del 2024 y se fija para el 12 de marzo del 2024. Transcurriendo del 11 de marzo del 2024 al 12 de marzo del 2024, 11 días más a favor de los procesados. Finalmente, el 12 de marzo del 2024 se lleva a cabo audiencia preparatoria y se fija para inicio de juicio el día 23 de abril del 2024. Es decir, su señoría, que desde el 12 de marzo del 2024, fecha en que se realizó la audiencia preparatoria, al día de hoy, 15 de abril del 2024, habrían transcurrido 35 días a favor de los procesados, lo que en consecuencia, su señoría, nos fijaría o nos dejaría un término total al día de hoy desde la presentación del escrito de acusación, sacando los términos del 16 de noviembre al 30 de enero del 2024, términos que no se cuentan, pero nos arrojaría un total de 163 días a favor de los procesados, superando así los 120 días establecidos en el artículo 317, numeral 5 de la Ley Procesal Penal. Su señoría, quiero pues dejar claro y constancia de que la defensa, como he dicho acá, siempre estuvo muy presente el proceso. Fíjese que el poder que reposa en el expediente del juzgado pues data de fecha del mes de mayo, mes en que fueron capturados los procesados. Este poder pues se allegó al juzgado especializado dada la razón de la imputación que se había llevando. Fíjese que esta designación de un nuevo fiscal se hace en el mes de septiembre, donde contiguamente se fija la audiencia de manera rápida. Por error involuntario puede ser del funcionario de fiscalía, no se allegó el poder que pues ya reposaba en el expediente o que debería reposar en el expediente para que se citara desde un principio al suscrito defensor, quien hoy y que desde un principio siempre
ha estado pendiente del caso luego de las audiencias concentradas, su señoría, por lo cual considera la defensa de que aquí sí se ha vulnerado o se han transgredido esos 120 días, su señoría, mejor dicho, por lo que existe o se ajusta esta solicitud a derecho y es procedente que su señoría pueda decretar la libertad por vencimiento de términos por haber transcurrido más de 120 días sin que se haya dado inicio a audiencia de juicio. Y fíjese, su señoría, que pues no ha sido capricho de la defensa, no han habido circunstancias que puedan configurar una dilación injustificada o una actitud de sabotaje al proceso precisamente para lograr estos fines, su señoría, sino que en muchas de las oportunidades se ha aplazado y se aplazó la audiencia fue por conexión de los procesados, su señoría. Y debo decir también, además, que si bien es cierto, entre los elementos materiales probatorios usted encontrará un archivo que dice acta de reparto y envío de reparto, como puede observar dentro del link que también fue anexado, pues estos documentos no cargan, simplemente está la carátula, el escrito de acusación y el recibido, que son los documentos que sí abren conforme está en el link, y el acta de reparto y envío de reparto, pues curiosamente no cargan directamente desde el link del juzgado séptimo penal del circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta. Su señoría, considera la defensa que los elementos pues, que se han anexado a su despacho prueban efectivamente de que aquí hay un vencimiento de términos. Fíjese que del 26 de mayo pues, se hace una imputación, pero debido y siguiendo los parámetros de la Corte Suprema de Justicia, pues se hace esa claridad de que no se trata del delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sino precisamente de porte de arma de fuego de uso personal, que por eso es que se cambia el fiscal y por eso es que se cambia la competencia de la jurisdicción, de la especialidad en que se lleva, es decir, ya no sería parte, ya no la adelantaría la justicia especializada, sino la justicia ordinaria como se está llevando hoy día y que pues a la fecha no se ha dado inicio del juicio. Su señoría, de manera atenta y respetuosa, le solicito tener en cuenta aquí los argumentos expuestos y los elementos materiales probatorios allegados a su despacho y se decrete la libertad provisional por vencimiento de términos a los dos procesados, a los señores Franklin Steiner Cuadros Álvarez y al señor José Manuel Castañeda Ardila, conforme a lo expuesto. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, doctor. Antes de que finalice su intervención, ¿usted tiene conocimiento en qué fecha exactamente fueron trasladados los procesados al IMPEC? No, su señoría, realmente no tengo precisión en qué día fueron trasladados al IMPEC exactamente. Vale, muchas gracias, muy amable. Se le corre traslado de esta solicitud a la Fiscalía para que argumente lo que estime pertinente. Señoría, muy buenos días nuevamente. Lo que alega esta delegada, viendo que los argumentos que ha hecho el señor defensor, pues para este despacho no tiene, pongamos, respaldo subjetivo, porque también estas audiencias se iniciaron y fueron suspendidas en 2 oportunidades por la no presencia de él. Le voy a hacer el relato de lo que hay entre el cuaderno, lo que hay entre el proceso, y que sí se ha cumplido, señoría, con el término de eso, y para que tenga usted conocimiento. Estos señores fueron capturados el 25 de mayo del 2023. La legalización, la imputación y medida de aseguramiento de la detención en establecimiento carcelario fue el 26 de mayo del 2023. Por parte de la Fiscalía, de la especializada que llevaba el proceso, donde cambia el título de la conducta, no el 366, sino por el 365, uso de defensa personal, radica el escrito de acusación el 22 de agosto del 2023. Se fija fecha, audiencia de acusación para el 27 de septiembre del 2023, no se realiza porque la defensa no se presentó, constancia al folio 47. Posteriormente solicita audiencia de libertad por vencimiento de término el día 11 de noviembre del 2023 y por el
el término por el 317, numeral 4, se realizó, el juez negó la libertad, porque no estaban vencidos los términos, como está el folio 56. La audiencia de acusación se aplaza por problemas de internet al folio 58, el día 17 de octubre. Posteriormente, el señor juez pide audiencia de sustitución medida de aseguramiento. El juez suspende para oficiar al INPE al fin de que informe si tiene capacidad para realizar el control de los procesados. Eso el 15 de noviembre del 2023, porque ellos iban a residir en una vereda, zona rural del municipio de La Gabarra, Otibú. Continúa la decisión, para hacer la consulta la suspende, el folio 78, continuación de la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, la niega por parte del juez octavo penal municipal, en razón que el INPE no garantiza el control de los procesados en la zona donde van a residir. Eso fue el 22 de noviembre del 2023. El 16 de noviembre del 2023 se había fijado nuevamente para continuar, pues inicia la audiencia de acusación, pero la plaza del señor juez por enfermedad del abogado defensor, visto al folio 80. El 30 de enero del 2024 se inicia la audiencia de acusación y el juez la suspende porque no ofició o no se ofició la cárcel modelo para conectar inicialmente a estos dos detenidos, porque de pronto uno estaba fuera de la ciudad. El 14 de febrero se realiza la audiencia de acusación y se fija la preparatoria para el 1 de enero, para el 1 de marzo del 2024, folio 85, se realizó. El 1 de marzo del 2024 se realiza la audiencia preparatoria y se suspende por parte del juzgado problemas del internet y fija nueva fecha. Se realiza audiencia preparatoria fijada para el 23, el 12, fija nueva fecha, audiencia preparatoria, se realiza y fija las fechas para el juicio, que es el 23, el 29 y el 30 de abril. Tendremos que la primera audiencia es la del 23, que es para la teoría del caso. La audiencia y práctica de pruebas es el 29 y la audiencia de terminación del juicio y alegatos de conclusión es el 30 de abril. Señoría, por esas circunstancias y por lo que he expuesto, este delegado pues no comparte la petición que hace el defensor de que se ha dilatado o no se realizó en sus términos previstos, pero sí se dio cumplimiento, pero por cosas afuera o extrañas, tanto a la fiscalía y parte también al juzgado y otro error por parte de la defensa, por eso no hay vencimiento de término y también hay que contar que la vacancia judicial del mes de diciembre a enero. Gracias, señoría. Muchas gracias, doctor. ¿Va a indicar el número de días que han transcurrido, doctor? Los días que van transcurrido hasta hoy con todos los alegatos que se han presentado van 137 días, señoría. Hasta ayer, pongamos el martes que hice este informe. 137 días. Días transcurridos, sí, señora. ¿A favor de la causal? Sí, señoría. Es que no se da por esa situación. Vale, perfecto. Bueno, voy a tomar un pequeño receso para verificar dentro de los elementos si aportó el link de la carpeta o del expediente digital del juzgado de conocimiento, porque hay una situación frente a algunas audiencias en donde se manifiesta que hay problemas de conexión y problemas de internet, y voy a verificar también las citaciones realizadas por parte del juzgado de conocimiento, teniendo en cuenta que eso es importante para poder determinar cómo se hizo la gestión de parte del juzgado de conocimiento para realizar efectivamente las audiencias. Vamos a decretar un pequeño receso de 5 minutos y retomamos con la decisión.
Reanudamos la diligencia. Siendo las 9:26 de la mañana, se reanuda la diligencia, dejando constancia que se encuentran las mismas partes intervinientes que se encontraban antes de realizar esta breve suspensión, a efectos de verificar los elementos materiales aportados, como lo es el link del expediente digital, a efectos de verificar justamente lo manifestado por partes intervinientes. Procede entonces al despacho a decir lo que en derecho corresponde respecto a la solicitud elevada por parte de la defensa de Franklin Steiner Cuadros Álvarez y Josué Manuel Castañeda Ardila, con miras a lograr la libertad por vencimiento de términos en atención al presupuesto jurídico invocado del artículo 317, numeral quinto, de 120 días, teniendo en cuenta que este presupuesto jurídico indica cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. En primer lugar, verificando si el parágrafo primero se aplica, en donde se indica que los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más los imputados o acusados, o se trata de investigaciones o juicios de acto de corrupción de que trata la ley 1474 del 2011 o cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la ley 599 del 2000. En primera medida, basta indicar que si bien en un principio, es decir, el 26 de mayo del 2023 se realizó una imputación, es decir, se comunicaron los hechos jurídicamente relevantes el 26 de mayo del 2023 y se realizó una calificación jurídica provisional conforme al artículo 366 del Código Penal, lo cierto es que la presentación del escrito de acusación y en aras de la facultad que le asiste a la Fiscalía de adecuar jurídicamente las conductas previamente imputadas conforme a los elementos que recopilan a lo largo de la investigación, teniendo en cuenta que posterior a la imputación se continúa con los actos de investigación y se puede entonces, a partir de ello, establecer una adecuación jurídica diferente a la de la formulación de imputación, realizándose entonces la verificación por parte de esta unidad judicial que en efecto el escrito de acusación, que es lo que aquí nos ocupa verificar, es por el artículo 365, siendo esto coherente con la facultad que tiene la Fiscalía de adecuar jurídicamente siempre que no se modifique el fundamento fáctico, y eso fue lo que se realizó en el presente asunto, realizándose la presentación de un escrito de acusación por este punible y en consecuencia frente al parágrafo pues no se aplicaría. En primer lugar, el proceso que se surta hasta la justicia penal especializada por dos razones. Primero, se hizo la modificación del escrito de acusación y en consecuencia la modificación jurídica de la conducta, pero también ya se ha adelantado entonces el proceso ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento mixto de la ciudad de Cúcuta, en donde se adelantó el proceso e incluso ya se hizo audiencia de acusación, por lo que se entiende que la competencia se encuentra en cabeza de esa unidad judicial, por lo que entonces no se aplicaría el parágrafo primero del presupuesto jurídico, el artículo 317, numeral quinto. Asimismo, son solo dos los procesados conforme al escrito de acusación aportado y las actas de audiencia, y no se trata entonces de más tipos penales diferentes al ya mencionado, por lo que no se adecuarían en las otras hipótesis, indicando ello que en efecto entonces se deben contabilizar 120 días para la materialización de la causal invocada por parte del abogado defensor. Corresponde entonces verificar por parte de esta unidad judicial justamente si hay 120 días que estén en cabeza de la Administración de Justicia. Se inicia entonces con la exposición de la defensa indicando que se radicó el escrito de acusación el 22 de agosto del 2023, situación que en efecto en su intervención el delegado de la Fiscalía también indicó que fue así, por lo que es desde ese momento que se contarán los términos. Esta unidad judicial ha sido consistente en su postura de que una vez se radica el escrito de acusación se cuentan los términos hacia adelante y hasta la primera fecha de audiencia es un término atribuible a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que es en cabeza del juzgado de conocimiento quien dispone la fecha próxima para realizar esa diligencia y esos términos entonces son de la Administración de Justicia. Por ello, desde el 22 de agosto del 2023 y en adelante hasta la primera fecha de audiencia son términos para la causal. Llegamos al 22 de septiembre del 2023, momento en el que se fija fecha, pero se cita un abogado defensor diferente. Esta es una situación que en principio
no debiera ser relevante para el conteo de términos, si no se observara entonces, y por eso se tomó la molestia esta unidad judicial de revisar de manera detallada y se van a compartir los elementos aportados por la defensa en ese sentido para que se corrobore entonces que en efecto, como lo mencionó el abogado defensor, se aportó el poder desde el 25 de julio del 2023 a la Fiscalía Especializada Octava, que era quien en principio tenía este caso. Asimismo, adjuntó poder para el 25 de julio del 2023, pero lo que es más importante, en el escrito de acusación, en el acápite de la defensa, está el doctor Jair Khaled González Ortega. Se dispone el correo electrónico, el número de teléfono, es decir, desde el escrito de acusación presentado el 22 de agosto del 2023 estaba de manera clara los datos de la defensa. En consecuencia, diferente a lo firmado por parte del defensor de que hubo un error de la Fiscalía, revisando las citaciones realizadas por parte del juzgado de conocimiento, se advierte que las primeras citaciones que están en la actuación del juzgado se citó a un apoderado diferente, doctor Christian Jürgensen, de la Defensoría. Aun cuando en el escrito de acusación que se presentó en agosto se disponían los datos de contacto del apoderado contractual de los procesados. Y esto entonces reposa dentro del mismo expediente digital. Es decir, desde el 22 de septiembre del 2023, momento en el que se fija la fecha de audiencia, se citó de manera incorrecta a un abogado diferente al que reposaba en el escrito de acusación. Entonces llegamos a la audiencia del 27 de septiembre del 2023 y en esa oportunidad procede el despacho a informar que la diligencia corresponde a una audiencia de acusación, tomado en cuenta que el señor defensor no hace conexión a la diligencia, por lo tanto no es posible desarrollar la diligencia, se suspende y se fija nueva fecha. Por ende, la no realización de esta diligencia no obedece a una situación imputable a la defensa, porque la defensa, como ya se observa de los elementos aportados, cumplió con la diligencia de aportar el poder con anticipación. La Fiscalía lo dispuso dentro del escrito de acusación los datos de contacto. Y adicionalmente, se tiene es que la citación se hizo de manera errada por el juzgado de conocimiento. Por ende, no se puede establecer que el 27 de septiembre del 2023 no se haya realizado la audiencia por causa atribuible a la defensa, sino que en esta oportunidad es una causa atribuible a la Administración de Justicia en cabeza del juzgado de conocimiento, quien tuvo un error en la citación, advertido entonces de la presentación del escrito de acusación, en donde sí reposaban los datos de contacto del abogado contractual. Posteriormente llegamos entonces a la audiencia del 17 de octubre del 2023. En esa oportunidad se conecta el abogado defensor correspondiente, se le reconoce personería jurídica y aquí se afirma que el IMPEC no tiene internet, que lo manifiestan vía WhatsApp al juzgado, se suspende y se reprograma para el 16 de noviembre. Estos días, teniendo en cuenta que el IMPEC informó con antelación al juzgado el problema de internet y hasta la próxima fecha, no se van a tener en cuenta para la causal porque esta circunstancia obedece una fuerza mayor. Pero no toda la falla de conexión o que allí se dispongan las actas puede ser atribuible a una fuerza mayor y ya se va a pasar a explicar por qué. Porque en el presente caso se observó de los elementos aportados que si bien en esta oportunidad, es decir, el 19, que en realidad 17 de octubre del 2023, se dispuso que el IMPEC tenía problemas de conexión, más adelante se observa que se hace alusión a que el juzgado no tenía conocimiento de que los procesados estaban en el IMPEC y que por eso se había citado a la Estación de la Libertad, situación entonces que es incoherente con lo sucedido en esta fecha. Es decir, retomando, desde el 22 de agosto del 2023 y hasta el 27, hasta el 17 de octubre del 2023, son 56 días atribuibles a la causal.
Del 17 de octubre del 2023 al 16 de noviembre del 2023, que es la próxima fecha de audiencia, se va a tener como fuerza mayor por lo que ya se indicó. Se deja una constancia entonces que el 16 de noviembre no se realiza la audiencia y se aplaza porque la defensa se encontraba incapacitado. En consecuencia, el 16 de noviembre del 2023 a la siguiente fecha, que es 30 de enero, son términos atribuibles a la defensa. Por ende, tampoco se van a contabilizar para esta causal. Llegamos entonces a el 30 de enero del 2024. Y aquí resalto entonces lo que se dispuso. La señora juez, una vez verificada la presencia de las partes, declara abierta la diligencia, que es una audiencia de acusación. Toma en cuenta que el despacho no sabía que los procesados fueron trasladados al IMPEC y que la citación se hizo a la estación de Policía de la Libertad. No es posible el desarrollo de la misma, máxima que se trata de la acusación, el defensor no tiene autorización para realizarla. Lo que sucede en esta diligencia y lo que se pone dentro del acta no obedece a lo que en realidad sucede, porque incluso hubo un acta en donde se dispuso que el IMPEC, que previamente ellos habían sido citados al IMPEC, también se revisó si en esa audiencia del 17 de octubre del 2023, en donde manifiestan los problemas de conexión en el IMPEC, si se había citado al IMPEC y si se citó al IMPEC. Curiosamente, para esta diligencia ya no se cita al IMPEC, no se entiende por qué se cita a la estación de la Libertad, diferente a la anterior oportunidad en donde sí se había citado al IMPEC para que conectaran a los procesados y se usó incluso como fundamento que el IMPEC había manifestado que tenía problemas de conectividad y por eso no se realizó la diligencia. Entonces aquí lo que se observa es que nuevamente en esta audiencia lo que se observa es un error al interior de las citaciones de parte del juzgado de conocimiento. ¿Y estos errores por qué se advierten? Porque no pueden ser imputables a los procesados ni en detrimento de su libertad, cuando se advierte de manera clara de los mismos elementos aportados por la defensa que compartió el link completo del expediente digital, que en realidad son unos yerros en la citación y que esa es la razón por la cual no se realiza la diligencia. Entonces, esta situación de que no se sabía por parte del juzgado que los procesados no están en el IMPEC, no es cierto, o al menos no es lo que, conforme a los elementos aportados, se indica, porque incluso ya en otra diligencia se había citado al IMPEC para que conectaran los procesados y ese fue el argumento para que la audiencia el 17 de octubre del 2023 no se realizara. Por ende, el 30 de enero del 2024, aunque se aplaza porque no conectan a los procesados y se indica que el despacho no sabía que habían sido trasladados al IMPEC, este argumento que se dispone en el acta no es coherente con los mismos elementos que reposan dentro del expediente digital, porque ya en pasada oportunidad se había citado al IMPEC. Por ende, del 30 de enero del 2024, la siguiente fecha, 14 de febrero del 2024, son términos atribuibles a la causal que se está invocando. Vamos al 14 de febrero del 2024, día en el que se realiza la audiencia de formulación de acusación de manera regular, normal, términos normales del proceso, y se fija audiencia para el 1 de marzo del 2024. Por lo que esta audiencia y lo que pasó del 14 de febrero hasta la siguiente fecha, que es 1 de marzo del 2024, también son términos atribuibles a la causal, porque aquí no hubo ningún inconveniente, son términos procesales normales. Pasamos entonces al 1 de marzo del 2024. Y en esta oportunidad, nuevamente, se indica, tomando en cuenta que no hizo conexión el IMPEC donde se encuentran recluidos los procesados, se suspende y se reprograma para el 12 de marzo del 2024. Tuve que escuchar la diligencia, en efecto no estaban conectados los procesados, pero no se hizo ninguna manifestación respecto de esta diligencia, cuál fue la razón de la falta de conexión de los procesados y tampoco está la citación dentro del expediente digital. Si observamos, aquí estoy al interior del expediente digital, el último archivo, el número 10 es el acta de acusación, pasamos al archivo 11 y ya es el acta de la audiencia preparatoria, no está la constancia de cómo fue la citación. Por ende, no sabemos si sí se citó de manera correcta al IMPEC, con anticipación. No hay ningún archivo tendiente a que el IMPEC manifieste las razones por las cuales no conectó a los procesados. En el audio de la diligencia a la cual ingresé para poder establecer las razones por las cuales no se hizo la diligencia, lo que se observa en este audio es una situación supremamente farragosa de fallas de conectividad de parte de la Fiscalía en principio,
en donde no tenía audio, había problemas con el audio, pero tampoco se observa dentro de esta audiencia y el audio la razón por la cual el IMPEC no conectó a los procesados. Entonces no se sabe si fue falla en la citación, no se sabe si fue problemas de conexión, si falla de internet. Es decir, hay un mundo de posibilidades por las cuales no conectaron a los procesados, que en todo caso, ante la falta de evidencias ciertas de la razón por la cual no conectaron a los procesados y la evidencia que el mismo expediente digital ha indicado de probables errores al interior de las citaciones, pues no se puede entonces tampoco establecer de manera inequívoca que esta fecha de audiencia, el 1 de marzo del 2024, fuera por una causa atribuible a la defensa o a los procesados. Por el contrario, y en aplicación del 295, pues aquí esta fecha de audiencia, lo que se observa es una falta de problema o un problema de internet de todos los que intervinieron en la diligencia, pero principalmente de la Fiscalía conforme el audio. Por ende, del 1 de marzo en adelante, tampoco se puede establecer que fuera una causa atribuible a la defensa o a los procesados por esas razones. Llegamos entonces al 12 de marzo. Aquí sí se cita de manera correcta al IMPEC y aquí sí está la citación. Situación que se extraña para esta unidad judicial de por qué en la última fecha, el 14 de febrero, no hay una citación clara de cómo se hizo la citación para el 1 de marzo. Llegamos entonces a la citación para la siguiente fecha del 12 de marzo y aquí se realiza de manera regular la audiencia preparatoria, por ende son términos normales del proceso y contabilizaríamos entonces del 12 de marzo del 2024 hasta el día de hoy. Por ende, retomando esta conteo de términos, se tiene lo siguiente. Si bien la Fiscalía, dentro de su intervención, manifestó básicamente las mismas fechas de audiencia, consistentes con la defensa en su argumentación, manifestó que habían una serie de audiencias en donde la defensa no se conectó. Pero en su intervención final dijo que habían transcurrido 137 días atribuibles para la causal, superiores a los 120 días que se deben contabilizar. Por su lado, la defensa en su argumentación indicó que habían transcurrido 163 días a favor de la causal. Por parte de esta unidad judicial y en el conteo riguroso de términos, siendo lo más objetiva posible en aras de garantizar los derechos y garantías de los procesados, pero también por estimar frente a estos términos a quienes se le pueden atribuir, tenemos entonces que del 22 de agosto del 2023 y hasta el 17 de octubre del 2023, primer espacio de tiempo que se cuenta para la causal, transcurrieron 56 días, como ya se dijo en pasada oportunidad. Del 17 de octubre del 2023 al 16 de noviembre del 2023, esos 30 días que pasaron son atribuibles a una fuerza mayor por la falla de conectividad que informó el IMPEC en debida manera al juzgado de conocimiento. Del 16 de noviembre del 2023 al 30 de enero del 2024 son términos atribuibles a la defensa, como ya se indicó. Del 30 de enero del 2024 y hasta el día de hoy, 15 de abril del 2024, todo ese espacio de tiempo es un término atribuible a la Administración de Justicia y a la causal para un total de 76 días. Por ende, sumando los dos espacios de tiempo que se contabilizan para la causal, 56 días más 76 días, da un total de 132 días, que no coincide con la defensa ni con la Fiscalía en su conteo, pero que en todo caso sí son superiores al término establecido y que se debe analizar por parte de esta unidad judicial para establecer si se cumple o no se cumple la causal invocada. En consecuencia, la decisión que corresponde tomar conforme el análisis juicioso de los elementos aportados es decretar la libertad por vencimiento de términos en favor de Franklin Stader Cuadros Álvarez, identificado con cédula 1093-912-826, y en favor de Josué Manuel Castañeda Ardila, con cédula 1-119-817-709. Ahora, dentro del acta de esta diligencia deberá quedar constancia de lo siguiente. La boleta de encarcelación seguramente está por el tipo penal del 366. Sin embargo, la acusación es por el 365. Deberá quedar claro que bajo este radicado se libra la libertad por vencimiento de términos conforme la boleta de encarcelación por ese tipo penal para que sea consistente y no hayan problemas administrativos, pero que hay una variación jurídica en estos momentos, que es el artículo 365. Eso debe quedar en el acta de esta diligencia para que no haya errores al momento de poder materializar la decisión aquí adoptada. Ahora me dirijo a ustedes, Franklin Stader y José Manuel. Quiero que me presten especial atención a lo que les voy a decir.
En estos momentos estoy tomando una decisión. Es la decisión que la legislación colombiana me lleva a adoptar. Tenemos la Administración de Justicia, siempre que estén privados de la libertad, un plazo máximo para adelantar las diferentes actuaciones. De la revisión de lo que ha sucedido en este caso en concreto, se observa que ese plazo máximo bajo la causal invocada por la defensa ya se cumplió. Pero quiero que entiendan que el proceso no ha finalizado, no ha culminado, y ustedes deben seguir compareciendo ante las autoridades para que se puedan defender y ejercer su defensa de manera material. Sería un absoluto error y un problema para ustedes desvincularse de la actuación, no volver a prestarle atención, porque eso sería en detrimento de su misma defensa. Sería muy complicado que ustedes se pudieran defender si se desentienden del proceso penal. Por ende, mi consejo es que, por el contrario, no se desentiendan, sigan compareciendo, estén atentos, pendientes con su abogado defensor para que puedan desarrollar la siguiente fase, que es el juicio oral, y estén pendientes de la decisión que se adopte de fondo de este proceso. También les solicito que por intermedio de su abogado informen al juzgado de conocimiento nueva dirección, teléfono de contacto y un correo electrónico para que los puedan citar. Si en estos momentos ustedes tienen ya un teléfono al menos de contacto, por favor me lo informan para poder tenerlo. Si no tienen un teléfono de contacto, ¿alguna dirección? Bueno, necesito entonces el doctor Yair Khaled que se comprometa entonces frente a estos datos para que el Sí, su juzgado de señoría. conocimiento pueda hacer las citaciones, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, porque yo estoy dentro del proceso, como le dije, vamos a juicio y seguiré en cargo de la defensa de ellos hasta terminar el proceso. Yo me comprometo a suministrar esos datos, doctor. Bueno, en consecuencia, la presente decisión de decretar la libertad por vencimiento de términos en favor de Franklin Steider Cuadros Álvarez y José Manuel Castañeda Ardila por los argumentos anteriormente expuestos se notifican estrados. Contra ella proceden los recursos de ley. En primer lugar, abogado solicitante, ¿algún recurso? Conforme con su decisión, señora juez. Gracias. Por parte de la Fiscalía, ¿algún recurso? Señoría, no tengo ningún recurso, pero quiero hacerle una aclaración, que estas diligencias se aplazaron 2 veces por el señor defensor y como alegó que en uno habían citado a otro abogado para el 27 de septiembre y es totalmente contrario a lo que él manifiesta, porque en el oficio del 13 de septiembre el juzgado séptimo penal del circuito cita al doctor Yair Khaled González Ortega, al defensor y a la doctora Daluz, y que la audiencia se realizaría el 27 de septiembre del 2023 a las 10:30 horas. Gracias, señoría. Aquí está el ¿Pero folio, quiere folio, interponer folio. un recurso, doctor? No, señora, no, porque ya es eso. Quiero dejar Bueno, en esa consecuencia, como no se interpusieron recursos, la presente decisión queda en firme, no siendo otro objeto de la presente, se da por terminada. Asimismo, indicarles entonces a los procesados el compromiso que tienen con seguir acudiendo a las diferentes audiencias que se citan para que puedan ejercer su defensa de manera material y asimismo indicarles que tengan un poco de paciencia con las labores administrativas que reposan, que se deben realizar que nos envíen porque el acta. se deben verificar que ustedes no sean requeridos por otras autoridades, ¿ok? La presente decisión ya queda ejecutoriada, no siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada siendo las 9:50 de la mañana. Muchas gracias a todos por su conexión. Feliz resto de día. Hasta luego.